8 de abril de 1943, 8.2 metros sobre Conques, Francia. La máscara de oxígeno no podía ocultar la sonrisa burlona del Oberleutnant Ralph Hermiken debajo de ellos. 16 P-47. Thunderbolt del cuarto grupo de cazas se arrastraban hacia arriba en formación cerrada. Sus motores Pratt Whitney R2800 de Owl Wasp de 2.0 caballos de fuerza esforzándose contra su peso de 7 toneladas. Para los pilotos alemanes acostumbrados a los elegantes Spitfires y los ágiles cazas soviéticos, estas máquinas americanas corpulentas parecían casi cómicas. Fuselajes con forma de barril, coronados con cabinas tipo invernadero, alas que parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos, hélices que empequeñecían cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe. Lo que Hermiken no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes, dando vueltas como lobos arriba, podía haber imaginado, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente el brazo de cazas de la Luftwaffe. En 18 meses, estas botellas de leche voladoras se transformarían de objetos de burla en instrumentos de terror. Sus 8 ametralladoras Browning Caliber 50 convirtiéndose en el sonido más temido en los cielos alemanes. Las matemáticas de la destrucción ya estaban cargadas en esas alas anchas. 3.4 proyectiles de munición, una cadencia combinada de fuego de 6.0 disparos por minuto. Suficiente potencia de fuego concentrada para cerrar un Messerschmitt por la mitad en menos de 2 segundos. La transformación comenzó esa mañana de abril, cuando el mayor Donald Blakesley, comandando el escuadrón de cazas 335, avistó la formación alemana posicionándose para atacar. El veterano ex escuadrón Águila, que se había transferido de los Spitfires de la RAF apenas semanas antes, entendía lo que sus hombres aún no sabían, que la supervivencia en el P-Sushichi requería abandonar todo lo que pensaban que sabían sobre combate aéreo. El Thunderbolt representaba una desviación radical de la filosofía convencional de diseño de caza. Mientras los alemanes habían perseguido interceptores ligeros optimizados para ascenso y rendimiento en giros, Republic Aviation había creado algo sin precedentes aún, un gigante de gran altitud que usaba masa, potencia y poder de fuego para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos americanos dispersos por el cielo francés, esa mañana había hombres que se convertirían en leyenda, futuros ases cuyos nombres infundirían miedo en los corazones de la Luftwaffe. Pero, el 8 de abril de 1943, eran novatos en una máquina no probada, enfrentando la fuerza de cazas más experimentada del mundo. Los alemanes habían estado luchando continuamente desde 1939. Con veteranos de Polonia, Francia, Gran Bretaña y Rusia, los americanos habían estado en combate por exactamente 0 días. Pero antes de continuar con esta historia increíble, me gustaría que me dejaran un comentario diciéndome desde qué país están viendo este video. Y si aún no están suscritos al canal, les pido que lo hagan ahora. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre historia militar. Esta es la historia de cómo la lógica industrial derrotó la brillantez táctica, cómo cantidad y calidad se fusionaron en superioridad abrumadora, y cómo la risa de los pilotos alemanes se convirtió en terror cuando descubrieron lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión a 360 metros de distancia. El Republic P-47 Thunderbolt había emergido de un pánico en junio de 1940 mientras los cazas alemanes barrían Francia. Alexander Kartveli, diseñador jefe de origen georgiano de Republic Aviation, recibió especificaciones urgentes del cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar a los mejores de la Luftwaffe. Lo que Kartveli diseñó en su lugar fue un monstruo que redefinió lo posible. «Será un dinosaurio», admitió Kartveli a su equipo de diseño. «Pero será un dinosaurio con buenas proporciones».
El prototipo XP-47 Bytes, que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941, impactó a todos los que lo vieron. Con 4.5 kilogramos vacío, pesaba 65% más que su predecesor, el P-43L Answer. El masivo sistema de turbo sobrealimentador, con su complejo ducto atravesando el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi embarazada. Los pilotos de prueba, acercándose a él por primera vez, invariablemente hacían la misma pregunta: ¿esta cosa realmente vuela? No solo volaba, volaba como nada más a gran altitud. El motor Pratt & Whitney R280 All Double Wasp, un radial de 18 cilindros produciendo 2.0 caballos de fuerza, podía mantener plena potencia a 8.2 metros, donde los cazas alemanes jadeaban por aire. El turbo sobrealimentador, alimentado por gases de escape, entregaba rendimiento a nivel del mar, en la estratosfera donde el aire era demasiado delgado para sobrealimentadores convencionales. El mayor Hubert Zemke, comandando el 56 grados grupo de cazas, entrenando en Bridgeport, Connecticut, inicialmente despreciaba el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento. Entre septiembre de 1942 y enero de 1943, el P-47M ató más americanos en entrenamiento que alemanes en los primeros meses de combate. Daba vueltas de campana al aterrizar, rodaba por torque al despegar y se lanzaba en picada con tal entusiasmo que los pilotos descubrieron la compresibilidad. Sus controles se congelaban cuando ondas de choque se formaban en las alas, pero aquellos que lo dominaron descubrieron algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un granjero de Oklahoma que se convertiría en uno de los principales ases de América con 27 victorias, describió su primer vuelo era como atarte a una locomotora. La potencia era increíble. No lo volabas, lo apuntabas. Los primeros encuentros en combate en abril y mayo de 1943 confirmaron todos los prejuicios alemanes. Los P-47N o podían girar con los Focke-Wulf 190, no podían ascender con los Messerschmitt 109, no podían igualar su manejo ágil a altitudes medias. Los pilotos de la Luftwaffe rápidamente desarrollaron tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo, donde los pesados Thunderbolt luchaban, forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que el poder de fuego. El Hauptmann Joseph Pips Priller, oficial al mando del Jagdgeschwader 26, reportó al cuartel general después de su primer encuentro: el nuevo caza americano es carne para el matadero. Vuela como un camión, gira como un tren de carga y asciende como una vaca preñada. Nuestros muchachos los llaman Indian Air, blancos gordos pretendiendo ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operación, los grupos de cazas americanos perdieron 14 Thunderbolts por solo 3 derribos alemanes confirmados. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los americanos podrían reconsiderar su elección de montura. Los pilotos británicos bromeaban que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr alrededor de la espaciosa cabina, pero algo extraño estaba sucediendo en esos primeros encuentros que la inteligencia alemana no logró notar. Los P-47Q eran derribados, habían absorbido castigo increíble. Antes de caer, un avión regresó de una misión del 4 de mayo con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora, daño que habría desintegrado un Messerschmitt o Spitfire. El masivo motor radial, careciendo de sistemas vulnerables de refrigeración, se sacudía los impactos que habrían detenido en seco a un caza refrigerado por líquido. Más significativamente, cuando los P-47S y conseguían poner sus armas en el objetivo,
Los resultados eran catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre, de rifle, de los primeros cazas de guerra o el cañón con munición limitada, el caza americano podía mantener fuego sostenido por más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo. El evento que comenzaría a cambiar las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Laval, Francia. Involucró al segundo teniente Robert St. Johnson del 61 grados, escuadrón de cazas, y un encuentro que se volvería legendario en ambos lados del conflicto. La formación de Johnson de 8P-47 estaba regresando de servicio de escolta cuando fueron emboscados por 16 Focke-Wulf 190 del segundo grupo del Jagdgeschwader 26, liderado por el Hauptmann Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, lanzándose en picada desde el sol, con ventaja de velocidad abrumadora. El Thunderbolt de Johnson, volando en la retaguardia de la formación, fue atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, recibiendo daño catastrófico en los primeros segundos de combate. 20 proyectiles de cañón de 20 milímetros explotaron a través de su avión. La cabina se destrozó. Fluido hidráulico roció dentro de la cabina. La cubierta del motor fue arrancada y fuego estalló detrás del panel de instrumentos. Johnson, herido en la nariz y pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó saltar, pero descubrió que la cabina estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en la vía de la cabina, soldando la cerrada. Estaba atrapado en un avión moribundo a 8.2 metros. Lo que sucedió después desafió todas las suposiciones sobre tolerancia al daño de combate. A pesar de no tener visibilidad frontal a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor apenas funcionando que temblaba violentamente y controles que respondían solo intermitentemente, Johnson logró nivelar el avión y apuntarlo hacia Inglaterra. El P-47 se continuó volando con daño que habría reducido cualquier otro caza a escombros cayendo. Entonces, empeoró. Un Focke-Wulf 190 solitario, pilotado por un piloto desconocido, del segundo grupo del Jagdgeschwader 26, descubrió al Thunderbolt lisiado, cojeando hacia el canal a menos de 270 km por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto, aunque varios nombres han sido propuestos basados en reportes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, solo podía acurrucarse detrás de su placa de blindaje y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición de cañón. Entonces el alemán se reposicionó y disparó de nuevo, esta vez solo con sus ametralladoras. Agotada la munición de cañón, el piloto alemán se colocó al lado, mirando con incredulidad al naufragio volador. Johnson podía ver su cara claramente en joven, rubio, su expresión cambiando de confianza a confusión, a algo parecido al miedo. El alemán se reposicionó y vació su munición restante de ametralladora en el Thunderbolt. Aún así, volaba. Se colocó al lado de nuevo, sacudió la cabeza en aparente asombro, dio un saludo informal y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con su motor fallando en la pista. El jefe de tripulación dejó de contar agujeros de bala después de llegar a 200 en un proyectil de cañón. Había explotado a centímetros de la cabeza de Johnson. Otro había detonado contra la placa de blindaje detrás de su asiento.
El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, estaban atravesados por disparos. Sin embargo, el avión lo había traído a casa. La supervivencia del avión de Johnson envió ondas de choque a través de ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros americanos, estudiando los restos, se dieron cuenta de que habían subestimado su propia creación. La inteligencia alemana, recibiendo reportes de combate del segundo grupo del Jagdgeschwader 26, inicialmente se negó a creerlo. Ningún avión podía absorber tanto castigo. Pero el testimonio de múltiples pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había tomado todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía entregar y sobrevivió. Para julio de 1943, los pilotos americanos estaban aprendiendo a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Zemk, comandante del 56 grados grupo de cazas, había descubierto el secreto a través de brutal prueba y error. No giren con ellos, no asciendan con ellos a baja altitud. Usen su peso, usen su potencia, usen sus armas. El masivo peso del Thunderbolt, inicialmente visto como desventajado, se convirtió en un arma. En picada, nada podía alcanzarlo. Desde 9.0 metros, un P-47 podía alcanzar 885 kilómetros por hora, más rápido que cualquier caza alemán podía lograr, incluso en picada vertical. Esta velocidad podía ser convertida en altitud en un ascenso zoom que dejaba a los cazas perseguidores desesperadamente atrás. El capitán Walker Bud Mageren, quien se convertiría en uno de los primeros ases americanos en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica Boom and Zoom, aunque los pilotos la llamaban la matanza de pavos Thunderbolt, en lugar de involucrarse en peleas de perros tradicionales. Las formaciones de P-47 ascendían a 9.0 metros, más alto de lo que los cazas alemanes podían operar efectivamente. Cuando aparecían cazas de la Luftwaffe abajo, los Thunderbolts rodaban invertidos y se lanzaban en picada, alcanzando velocidades que hacían imposible el tiro de deflexión para los alemanes defensores. En el fondo de estas picadas, las pesadas ametralladoras americanas hablaban. Los pilotos alemanes que sobrevivieron describieron esto como enfrentar un muro de plomo, el poder de fuego combinado, creando una zona impenetrable de destrucción. Los aviones atrapados en este patrón de convergencia no solo caían, se desintegraban. La verdadera revelación del poder de fuego americano llegó durante la incursión doble del 17 de agosto de 1943 en Schweinfurt y Regensburg, la penetración más profunda en Alemania intentada hasta esa fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance incluso con tanques externos, como su efectividad aterradora cuando se empleaba apropiadamente. El mayor David Schilling, liderando el 62 grados escuadrón de cazas, encontró una formación de Messerschmitt 110 destructores posicionándose para atacar. Ve unos 7 segundos con su pesado cañón y armamento de cohetes. Los cazas bimotores alemanes, fuertemente armados, pero menos maniobrables, eran los destructores de bombarderos especializados de la Luftwaffe. El vuelo de 4 Thunderbolts de Schilling rodó en su picada de ataque desde 8.5 metros. El Unteroffizier Heinrich Roth, un artillero en uno de los Me-110Q, sobrevivió. Más tarde relató en un interrogatorio de prisioneros de guerra: los cazas americanos bajaron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros. Buenos impactos. Los vi golpear el ala del caza. El P-47N, y siquiera se tambaleó. Entonces, él disparó. El avión adelante nuestro simplemente se desarmó. No derribado, destruido, alas separadas del fuselaje, cola cercenada,
el compartimiento de tripulación destrozado en confeti de metal. En 2 segundos, un 110 se convirtió en nada. 8 Messerschmitt 110 fueron destruidos en menos de 1 minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal poder de fuego concentrado. Cada P-47 Jeff llevaba 425 proyectiles por arma, 3.4 proyectiles en total, pesando casi 410 kilos. A distancia de convergencia típicamente configurada a 275 metros. Todas las 8 trayectorias balísticas de las armas se intersectaban en una zona de aproximadamente 1.8 metros de. Cualquier cosa en esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo, cada uno viajando a 885 metros por segundo. La munición en sí era una revelación de capacidad industrial americana. Mientras los cazas alemanes luchaban con munición de cañón limitada, típicamente 120 a 200 proyectiles para un arma de 20 milímetros. Los pilotos americanos podían mantener fuego por más de medio minuto. La carga de combate estándar mezclaba perforante incendiaria trazadora y munición de bola estándar en patrones diseñados tanto para destruir como para incendiar. El teniente coronel Francis Gaby Gabreski, quien se convertiría en el principal as americano en Europa con 28 victorias, describió el efecto cuando les pegas con las 8. No solo bajan, explotan. Vi un 109 literalmente cortado por la mitad. La cola cayendo por un lado, la nariz y alas por otro. El piloto nunca supo que lo golpeó. Para septiembre de 1943, el Oberleutnant Hans Philipp, uno de los ases más exitosos de Alemania, con 206 victorias, encontró esta realidad fatalmente el 8 de octubre de 1943, liderando el Jagdgeschwader 1 contra una formación de B-17 a 8.5 metros sobre Brema. Philipp encontró su Focke-Wulf 196 lento e insensible en el aire delgado. El motor BMW 801, poderoso a altitudes medias, estaba jadeando por oxígeno a casi 10 kilómetros sobre la Tierra. Cuando P4 7 segundos del 56 grados, grupo de cazas se lanzaron sobre su formación desde 9.8 metros. Los cazas alemanes eran patos sentados. Robert Johnson, ahora un piloto de combate experimentado en camino al estatus de as, estaba volando a 9.45 metros cuando avistó el distintivo Focke-Wulf de Philipp con su elaborado AT Daenerys. El reporte de combate de Johnson fue clínico. Abrí fuego a 275 metros, 30 grados de deflexión. Observé impactos a lo largo de todo el fuselaje. Avión enemigo explotó. No se observó paracaídas. La muerte de Philipp envió ondas de choque a través de la Luftwaffe. Si uno de sus mejores, un hombre que había sobrevivido más de 500 misiones de combate en ambos frentes oriental y occidental, no podía sobrevivir contra los Thunderbolts, ¿qué oportunidad tenían los pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata sobre las capacidades del P-47, el reporte entregado al Reichsmarschall Hermann G. Rehn en noviembre de 1943 fue aleccionador. El techo de servicio del Thunderbolt excedía 12.8 metros, más alto que cualquier caza alemán podía alcanzar. Su velocidad en picada se acercaba a la barrera del sonido. Su blindaje incluía una placa de acero de 1 centímetro detrás del piloto, parabrisas a prueba de balas de 1.3 centímetros, y placas de deflexión blindadas alrededor del motor. Más perturbador, su construcción robusta le permitía absorber daño que destruiría 3 cazas convencionales, y aún regresar a casa. En enero de 1944, una nueva variante del PSRG comenzó a llegar a Inglaterra,
que completaría la transformación de hazmerreír a pesadilla. El P-47 de 22 Present aba una hélice hidráulica Hamilton Standard, con palas de paleta de 4 metros de diámetro, con palas de cuerda anchas que mordían el aire, como remos masivos. La mejora en tasa de ascenso fue inmediata y dramática, donde los primeros Thunderbolts habían ascendido a anémicos 670 metros por minuto al nivel del mar. Las variantes de pala de paleta podían lograr 915 metros por minuto, igualando o excediendo cazas alemanes en la mayoría de altitudes. La hélice masiva también mejoró la aceleración, permitiendo a los P-47 construir energía más rápido en vuelo nivelado. El Hauptmann Heinz Nochteljagd Jesper, un veterano con más de 200 misiones de combate, encontró las nuevas variantes en febrero de 1944 durante una intercepción de bombarderos cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate: «A los gordos cazas americanos han aprendido a ascender. Emboscamos una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja usual. Giraron hacia nosotros y ascendieron con nosotros. Cuando intentamos desengancharnos, nos siguieron hasta 9.0 metros. Schmidt fue atrapado y volado en pedazos. Nada quedó excepto humo y fragmentos. Estas no son las mismas máquinas de las que nos reímos el año pasado. La hélice de pala de paleta hizo más que mejorar el rendimiento. Cambió el sonido del Thunderbolt. El distintivo rugido atronador creado por las puntas de las palas, alcanzando velocidades supersónicas, podía ser escuchado desde kilómetros de distancia. Las tropas terrestres alemanas reportaron poder identificar P-47S acercándose solo por el sonido. Un estruendo profundo y amenazante que significaba muerte desde arriba. Comenzaron a llamarlo Donnerschlag, trueno. Para marzo de 1944, P-47, segundos equipados con tanques de combustible externos, podían escoltar bombarderos profundamente en Alemania. La configuración estándar llevaba 2 tanques de ala de 410 litros o un tanque de vientre de 284 litros, extendiendo el alcance a más de 1.6 kilómetros. Con la hélice de pala de paleta, proporcionando rendimiento mejorado incluso cuando cargados, los Thunderbolts podían pelear en igualdad de términos inmediatamente después de soltar tanques. La respuesta de la Luftwaffe fue concentrarse en los bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas para detener la campaña diurna americana. Pero esto requería volar a través de la cortina de escolta de P-47, una proposición cada vez más suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto reticente que bordeaba el miedo por los grandes cazas americanos. El mayor Rohl, uno de los principales ases de Alemania, con 275 victorias, principalmente en el frente oriental, sobrevivió un encuentro con P-47S el 6 de marzo de 1944, que lo dejó gravemente herido. Más tarde recordó en una entrevista de posguerra: los vimos arriba de nosotros, siluetas gordas contra el sol. Alguien se rió y dijo: aquí vienen los cerdos voladores. Nadie estaba riendo. 30 segundos después, bajaron como una avalancha, más rápido de lo que podíamos reaccionar. El primer pase destruyó 3 de nuestros cazas, simplemente desaparecidos, transformados en escombros ardientes. Sus armas no disparaban en ráfagas como las nuestras. Derramaban corrientes sólidas de fuego. Quedar atrapado en esa corriente significaba muerte instantánea. Las misiones de escolta revelaron otra ventaja del P-47 en resistencia. Mientras los cazas alemanes operaban a configuraciones de máxima potencia, que consumían combustible rápidamente, los grandes radiales americanos podían navegar eficientemente a gran altitud. Los Thunderbolts podían permanecer con los bombarderos durante horas, rotando cobertura superior, mientras mantenían suficiente combustible para combate y regreso. A medida que más P-51 Mustangs
llegaban para asumir funciones de escolta de largo alcance en primavera de 1944. Las unidades de P-47 se enfocaron cada vez más en ataque terrestre, un rol que los convertiría en el avión más temido en el arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944, cuando los aliados se preparaban para la invasión de Francia. La pesada batería de ametralladoras del Thunderbolt demostró ser igualmente efectiva contra objetivos terrestres. La munición perforante incendiaria estándar podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de vehículos alemanes, mientras el volumen de fuego podía destruir objetivos blandos en segundos. Una ráfaga de 2 segundos ponía 160 proyectiles de media pulgada en un área objetivo del tamaño de un camión. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó al P-47EN, un verdadero monstruo multirol. La variante DRW podía llevar 2 bombas de 450 kilos bajo las alas y una de 227 kilos bajo el fuselaje. Una carga de bombas igual a bombarderos medianos de principios de guerra. Variantes posteriores añadieron postes de cohete de longitud 0 para 10 cohetes de aviones de alta velocidad H-5AR de 5 pulgadas, cada uno equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. El Oberst Hans von Lack, comandando el 125 grados Regimiento de Panzergranaderos durante la campaña de Normandía, experimentó ataques terrestres de P-47 de primera mano. Venían tan bajo que podías ver las caras de los pilotos. El sonido era aterrador. Motores rugiendo, cohets quilando. Entonces el martilleo de esas pesadas ametralladoras, una columna de nuestros camiones, simplemente dejó de existir. 20 vehículos transformados en naufragios ardientes en un pase. El efecto psicológico en los hombres fue devastador. Los llamaban Havos, cazabombarderos, pero estos eran algo más allá de eso. Eran artillería voladora con la precisión de francotiradores. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe descubrió cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder. Más de 500 P-47 segundos proporcionaron cobertura aérea para la invasión, creando un paraguas impenetrable sobre las playas. Los cazas alemanes, intentando alcanzar las zonas de desembarco, fueron masacrados. El Oberleutnant Wolfgang Fischer del Jag, uno de solo 3 pilotos alemanes en alcanzar las playas ese día, reportó en el cielo. Pertenecía a los americanos. Los Thunderbolts estaban apilados desde nivel del mar hasta 9.0 metros. Intentamos romper al amanecer. 12 cazas de nuestro grupo. Yo fui el único en regresar. Los P-47 segundos estaban esperando a cada altitud. No podías trepar sobre ellos. No podías lanzarte debajo de ellos. Sus armas convirtieron nuestros cazas en lluvia de aluminio. En la semana siguiendo el día D, los P-47 segundos destruyeron sistemáticamente el movimiento alemán a la luz del día. Las estadísticas eran asombrosas. Solo en junio, los Thunderbolts de la 9ª Fuerza Aérea reclamaron 651 locomotoras, 3.847 camiones, 512 tanques y vehículos blindados, y 4.553 vehículos tirados por caballos destruidos. La Wehrmacht fue forzada a moverse solo de noche, obstaculizando severamente su capacidad de responder a avances aliados. Los alemanes intentaron todo para contrarrestar la amenaza Thunderbolt. Reforzaron blindaje de vehículos, desplegaron más cañones antiaéreos, desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje. La combinación del P-47 de velocidad, blindaje y poder de fuego los hacía casi imparables. Incluso los temidos cañones Flak de 88 milímetros luchaban para rastrear los cazas de movimiento rápido a baja altitud. Mientras devastaba Europa, el P-47
simultáneamente estaba probando su valía en el Teatro del Pacífico. El 348 grados grupo de cazas, operando desde Nueva Guinea, descubrió que las cualidades del Thunderbolt eran perfectamente adecuadas para las vastas distancias y condiciones duras de la Guerra del Pacífico. El coronel Neil Kirby, comandando el 348 grados, desarrolló tácticas específicamente para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kirby lideró 4 P-47s contra 40 aviones japoneses sobre Wak, derribando 6 aviones enemigos él mismo en una sola misión, ganándole la medalla de honor. Los japoneses, acostumbrados a pelear cazas americanos ágiles pero frágiles, no estaban preparados para la combinación del P-47 de poder de fuego y durabilidad. El as japonés Saburo Sakai, quien encontró P-47S sobre Nueva Guinea, más tarde escribió: a los llamamos monstruos. Nuestro cañón de 20 milímetros, que podía destruir un P-40, con pocos impactos, parecía no tener efecto. Puse docenas de proyectiles en un Thunderbolt y lo vi volar lejos. Su fuego de retorno era aterrador, corrientes de balas pesadas que despedazaban aviones. El P-47N, desarrollado específicamente para el Pacífico, presentaba capacidad de combustible aumentada con alas húmedas, sosteniendo 352 litros cada una, extendiendo el alcance a 3.782 kilómetros. Esta variante escoltaría Pearl Joe S.A. Japón, probando que el caza de cortas piernas de 1943 había evolucionado en un verdadero arma de largo alcance. Quizás la reivindicación definitiva de la evolución del P-47 no en sus encuentros con cazas a reacción alemanes. El Messerschmitt M262 con su velocidad máxima de 870 km por hora debería haber sido intocable por cazas de propulsor, pero los pilotos de Thunderbolt descubrieron que podían atrapar jets en 2 situaciones: durante despegue y aterrizaje, cuando los jets eran más vulnerables, y en picadas de alta velocidad desde altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John C. el reporte de combate de Meyer notó la aeronave enemiga se desintegró bajo fuego. Piezas grandes, incluyendo ambos motores, se separaron del fuselaje, aunque el piloto no escapó. El fuego concentrado de armas calibre 50 demostró ser más efectivo de lo que anticipamos contra aviones a reacción. Para principios de 1945, variantes P-47M, el mayor George Postwick, comandando el 63 grados escuadrón de cazas, equipado con P-47 Megasecond, derribó 2 Me-Mainas 262S en marzo de 1945. Con su reporte táctico enfatizó poder de fuego sobre velocidad. Los jets son más rápidos, pero no pueden girar y no pueden tomar castigo. Una buena ráfaga de nuestra batería, y se desarman como si estuvieran hechos de papel. Tienen que reducir velocidad para atacar bombarderos. Ahí es cuando los conseguimos. La demostración definitiva del poderío industrial americano vino durante la Operación Bodenplatte, el intento desesperado de la Luftwaffe de destruir el poder aéreo aliado. El 1 de enero de 1945, en casi 900 cazas alemanes, incluyendo sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa en bases aéreas aliadas a través de Bélgica y los Países Bajos. En la base aérea I-34 cerca de Metz, hogar del 365 grados, grupo de cazas de P-47s. El ataque inicialmente tuvo éxito. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolts en tierra, junto con varios otros aviones. Un piloto alemán capturado traído al puesto de comando señaló los aviones ardientes y se burló. ¿Qué piensan de eso? La respuesta del mayor George Brookings se volvió legendaria a través de toda la 9ª Fuerza Aérea. Señaló la línea de vuelo donde tripulaciones de tierra ya estaban empujando aviones dañados a un lado
y preparando posiciones para reemplazos. Para mañana, tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto tiempo te tomará reemplazar a tus pilotos? La sonrisa burlona del piloto alemán desapareció. En 48 horas, P-47D-40 frescos de fábrica llenaron la línea de vuelo, volados desde depósitos en Inglaterra. La Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en Boden Plate, incluyendo muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Estas pérdidas nunca podrían reemplazar. Los americanos perdieron 134 aviones total a través de todas las bases atacadas, todos reemplazados en una semana. Los números contaban la historia de derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-4, 7 segundos durante la guerra, más que cualquier otro caza americano. En producción pico, la fábrica de Farmingdale en Long Island completaba un Thunderbolt cada hora las 24 horas. La planta de Evansville en Indiana, construida desde tierras de cultivo vacías en 1942, estaba produciendo 500 aviones por mes para 1944. Cada P-47 requería 65.0 partes individuales, 13 kilómetros de cableado eléctrico, 900 kilos de aluminio y 136 kilos de caucho. Solo el motor contenía 2.4 componentes individuales mecanizados a tolerancias de milésimas de pulgada. Sin embargo, trabajadores americanos, muchos de ellos mujeres, que nunca habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas complejas con precisión que excedía estándares de tiempo de paz. La producción de munición era igualmente asombrosa. Cada sortie de P-47 requería 3.4 proyectiles de munición calibre. 50 con cientos de Thunderbolts volando misiones diarias. El consumo de munición excedía 10 millones de proyectiles por mes. Para mediados de 1944, el Arsenal de Lake City en Missouri, una de varias plantas de munición, producía 30 millones de proyectiles mensualmente. Cada cartucho era manufacturado a tolerancias medidas en 10 milésimas de pulgada, asegurando alimentación confiable a través de mecanismos de armas sincronizados. El consumo de combustible era enorme. Cada Thunderbolt quemaba 380 litros por hora en vuelo normal, hasta 1.136 litros en combate con inyección de agua comprometida. Solo la 9ª Fuerza Aérea consumía más de 95 millones de litros de combustible de aviación mensualmente para finales de 1944, todo ello enviado a través del Atlántico en tanqueros que eran ellos mismos productos de producción en masa americana. Incluso más impresionante que la producción de aviones fue el entrenamiento de pilotos. Para 1944 Estados Unidos estaba graduando 30.0 pilotos anualmente de entrenamiento avanzado, más de lo que Alemania había entrenado en toda la guerra. Cada piloto du P-6 recibía un mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes de entrar en combate, incluyendo 100 horas en cazas avanzados. Los pilotos alemanes, en contraste, estaban entrando en combate con menos de 100 horas de tiempo total para el final de la guerra. La calidad se mostraba en combate. Los pilotos americanos llegaban a Europa entrenados en vuelo en formación, navegación instrumental, artillería y tácticas. Habían practicado contra aviones alemanes capturados, entendiendo las capacidades y limitaciones de su enemigo. Conocían sus sistemas de avión íntimamente, habiendo estudiado manuales técnicos que los pilotos alemanes nunca recibieron. El teniente Eugene Roberts, llegando a Inglaterra en septiembre de 1944, ejemplificaba la ventaja de entrenamiento americana. Tenía 420 horas en mi libro de registro, incluyendo 75 horas en el P-47,
Había disparado a blancos remolcados, practicado tiro de deflexión, estudiado película de cámara de arma de combate real. Mi primera misión, sabía exactamente qué hacer. El piloto alemán que enfrenté no podía haber tenido la mitad de mi experiencia. Ni siquiera fue una pelea justa. En marzo de 1945, el Oberstleutnant Joseph Priller, el mismo piloto que se había burlado de los P-47S como vacas preñadas 2 años antes, fue entrevistado por oficiales de propaganda alemanes buscando impulsar la moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizadora para publicación, reveló la transformación completa en actitudes alemanas. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su poder de fuego no tiene precedentes. Armas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Lleva bombas como un bombardero mediano, dispara cohetes como artillería y lucha como un caza cuando se necesita. Pero más allá de la máquina está lo que representa. Producción americana ilimitada. Pierden 10, construyen 20, perdemos 1. Se fue para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenamiento, munición para práctica, partes de repuesto para todo. Nosotros no tenemos nada excepto coraje. Y coraje sin recursos es solo derrota retrasada. Nos reímos de ellos en 1943. No nos estamos riendo ahora. Cuando escuchas esas armas, sabes que la muerte ha venido a llamar. El sonido nos persigue. Mecánico, preciso, imparable. Como Tadú americano, se trata de superioridad material abrumadora. No nos derrotaron a través de mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos enterraron bajo una avalancha de acero y plomo. Para abril de 1945, la Luftwaffe existía mayormente en papel. Escasez de combustible mantuvo en tierra la mayoría de aviones. Pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Las bases aéreas eran ruinas con cráteres. Pero incluso con aviones y combustible, los pilotos alemanes enfrentaban una ecuación imposible. Atacar significaba enfrentar formaciones de P-47QG. Poseían cada altitud, desde nivel del suelo hasta 12.0 metros. El Feldwebel, Klaus Breitschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes de que terminara la guerra. Su encuentro con P-47 segundos sobre Leipzig duró 12 segundos. Los vi lanzándose desde arriba, 4 Thunderbolts en formación perfecta intente Gerard, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 450 metros. Mi avión se sacudió como si fuera golpeado por martillos. El motor explotó, el ala se separó, apenas escape. En el paracaídas, los vi destruir toda mi Staffel. 6 cazas desaparecidos en menos de un minuto. El cielo llovió aluminio ardiente y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que oficiales médicos llamaron fiebre jabo, síntomas físicos de estrés, apareciendo cuando se reportaban Thunderbolts en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfires y Hurricanes, sin miedo se volvían físicamente enfermos antes de misiones contra P-47 segundos. El distintivo trueno de Thunderbolts acercándose causaba pánico entre tropas terrestres, que sabían que la supervivencia significaba encontrar cobertura inmediatamente. Las estadísticas finales de operaciones de P-47 desafiaban comprensión. En Europa en 3.752. Aviones alemanes destruidos en combate aéreo. 3.315 aviones destruidos en tierra. 86.0 vagones de ferrocarril destruidos. 9.0 locomotoras destruidas. 6.0 vehículos de combate blindados destruidos. 68.0 camiones destruidos.
60.0 vehículos tirados por caballos destruidos. En el Pacífico, 697 aviones japoneses destruidos en combate aéreo. 150 aviones destruidos en tierra. 1.5 vehículos destruidos. 150 locomotoras destruidas. Incontables barcazas, barcos e instalaciones. Solo la 9ª Fuerza Aérea, principalmente equipada con P-47S, voló 213.873 sorties de combate, lanzó 120.0 toneladas de bombas, disparó 135 millones de proyectiles de munición y lanzó 60.0 cohetes. Las unidades de Thunderbolt lograron una proporción de bajas de 4.6. Aún en combate aéreo, mientras mantenían la tasa de pérdidas más baja de cualquier cazabombardero aliado. Detrás de estos números yacía el costo humano. La Luftwaffe perdió aproximadamente 28.0 pilotos muertos en combate contra fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron ante el fuego concentrado de ametralladoras pesadas americanas. Cada pérdida representaba años de entrenamiento que Alemania nunca podía reemplazar. Para el final de la guerra, el piloto de caza alemán promedio tenía menos de 30 horas de experiencia de combate. El piloto DP-47 promedio tenía más de 200 años en el centro de interrogación de la Luftwaffe, en Oberursel. Pilotos aliados capturados eran interrogados por inteligencia alemana. Los registros capturados en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de aviones aliados. El archivo sobre el P-47, actualizado continuamente a través de la guerra, mostró la reversión completa de opinión. Abril 1943, caza grande, no maniobrable, inferior a tipos alemanes en todos los parámetros de rendimiento, excepto velocidad en picada. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación. Amenaza mínima. Diciembre 1943. Rendimiento excepcional de gran altitud. Fortaleza estructural extrema. Poder de fuego cada vez más problemático. Pilotos mostrando tácticas mejoradas. Evaluación. Amenaza significativa por encima de 7.6 metros. Junio 1944. Cazabombardero. Superior a todos tipos alemanes por encima de 6.0 metros. Poder de fuego devastador contra todos tipos de objetivos. Fortaleza estructural hace el derribo extremadamente difícil. Evaluación. Amenaza crítica a todas altitudes. Marzo 1945. Mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de poder de fuego, durabilidad y rendimiento sin igual. Calidad de piloto excepcional. Evaluación. Insobrevivible en combate directo. En 1985, en una reunión de pilotos de cazas alemanes y americanos en Phoenix, Arizona, exadversarios se encontraron en paz. El Generalleutnant Adolf Galland, ex jefe del brazo de cazas de la Luftwaffe, fue preguntado sobre el P-47 en su respuesta, grabada en video, capturó la transformación completa. Cometimos un error terrible en 1943. Vimos este caza grande y pesado y nos reímos. Los americanos no entienden combate aéreo, dijimos. Construyeron un bombardero y lo llamaron caza. Éramos nosotros quienes no entendíamos. Los americanos no intentaron construir un caza europeo. Construyeron uno americano, diseñado alrededor de producción, poder de fuego y supervivibilidad. Entendieron que en una guerra de desgaste, el avión que podía tomar castigo y entregar poder de fuego devastador, ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un P-47, capturado después de la guerra, entendí todo. La potencia era increíble. Ascendía como si estuviera cayendo hacia arriba. La cabina era cómoda. La visibilidad excelente. Los controles precisos. Era un avión de piloto envuelto en blindaje, pero lo que realmente me impresionó fue darme cuenta de que América construyó más de 15.0 de estas máquinas complejas
mientras peleaba una guerra de 2 océanos. Cada uno requería un motor más complejo que cualquier cosa que Alemania produjera. Sin embargo, los construyeron más rápido de lo que podíamos construir casas simples. Ahí fue cuando supe que nunca tuvimos oportunidad. Esas armas las llamábamos el piano de Roosevelt, por el sonido que hacían. Una vez que escuchabas ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo escucharon por última vez. El P-47N o solo derrotó a la Luftwaffe. ¿La destruyó? El diseño del P-47 representaba la filosofía industrial americana perfectamente, ingeniería de fuerza bruta, respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobreconstruido, sobrealimentado y sobreingeniereado. Los largueros de ala podían soportar 18.0 kilos, 3 veces el peso cargado del avión. El montaje del motor podía soportar fuerzas de 12 gramos. Los cables de control estaban duplicados por todas partes, con sistemas de respaldo automáticos. El sistema de alimentación de munición solo era una maravilla de ingeniería. 8 cajas de munición separadas, cada una sosteniendo 425 proyectiles, alimentadas a través de motores de impulso eléctrico para prevenir atascos durante maniobras de alta G. Las armas estaban eléctricamente calentadas para prevenir congelamiento a altitud. Cada arma tenía su propio mecanismo de carga y podía ser individualmente sincronizada. La convergencia era ajustable de 137 a 365 metros, permitiendo a pilotos optimizar para su rango de combate preferido. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantenían que el P-47G ganó a través de cantidad, no calidad, que los cazas alemanes eran técnicamente superiores, pero abrumados por números. Los registros de combate cuentan una historia diferente. En combates donde los números eran iguales, los P-47 segundos consistentemente prevalecía. El armamento de ametralladora pesada, desechado como inferior al cañón, demostró ser más efectivo en combate real. El análisis de película de cámara de arma reveló por qué los proyectiles de cañón, mientras individualmente más destructivos, requerían puntería precisa y tenían munición limitada, típicamente 120 a 200 proyectiles total. Las armas del P-47 creaban una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos, incluso con puntería imperfecta. Arrancos de combate típicos. Una ráfaga de 2 segundos ponía al menos 20 proyectiles en un objetivo de tamaño de caza, suficiente para asegurar destrucción. La munición en sí era superior. Los proyectiles perforantes incendiarios americanos, calibre 50, usaban una mecha de acción retrasada que aseguraba penetración antes de detonación. El compuesto incendiario ardía a 1.65 grados Celsius, suficientemente caliente para incendiar estructura de aluminio. Los proyectiles alemanes de 20 milímetros, mientras más pesados, a menudo explotaban en contacto superficial, causando daño espectacular, pero a veces superficial. El P-47 de Thunderbolt permanece como el caza de motor de pistón monomotor más pesado jamás producido en masa. Su peso vacío de 4.536 kilos excedía el peso bruto de algunos cazas bimotores. Su motor producía más potencia que formaciones enteras de bombarderos de la guerra anterior. Sus armas entregaban más poder de fuego que un escuadrón de infantería. Sin embargo, fue construido por miles, volado por chicos apenas salidos de secundaria y mantenido bajo condiciones de combate por mecánicos que aprendieron su oficio en semana. La transformación de opinión alemana de burla a terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido en la experiencia de la Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado Spitfires, Hurricanes y IAX soviéticos sin inmutarse hablaban de P-47s en tonos bajos,
Décadas después de la guerra, en el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dayton, Ohio, un P-47 de restaurado se sienta entre otros cazas legendarios. Su placa lista especificaciones y honores de batalla. Pero la historia real es contada por una pequeña vitrina de exhibición conteniendo casquillos gastados Caliber 51 tira de película de cámara de arma, mostrando un Focke-Wulf 190 desintegrándose bajo fuego. Debajo de la exhibición hay una cita de un piloto alemán, sin nombre, tomada de un reporte de interrogación de 1945. Nos reímos cuando los vimos por primera vez. Cazas americanos gordos y feos que no podían girar, no podían ascender, no podían pelear. Dejamos de reírnos cuando nos dimos cuenta de que no necesitaban girar o ascender. Solo apuntaban esas armas hacia ti y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. El P-47 de Thunderbolt entró en combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. En medio, 8 ametralladoras Browning sincronizadas reescribieron las reglas de guerra aérea y enterraron a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Los pilotos alemanes se habían reído del caza americano torpe en abril de 1943. Para mayo de 1945, no quedaban pilotos alemanes para reírse. El trueno había hablado y el cielo pertenecía a América.